ahora tenemos aquí a Elena y a Álvaro que nos van a hablar, bueno, nos van a hablar de varias cosas. Primero presentarlos, Elena ya la conocéis porque es una asidua de aquí del canal, está en todos lados metida y está colaborando mucho en el maratón este año, no solo con nosotros, sino a nivel nacional. Y Álvaro Gacho, que es investigador por la USAL y nos va a hablar también bueno, de cosas que le interesan hoy en el maratón, sobre todo porque su investigación está centrada también en esta enfermedad que es el cáncer. Entonces, bueno, Álvaro, que además ya lo tuvimos por aquí, porque Sí. presentó su novela, era ¿qué porque la Manu no lo ha dicho, no lo ha dicho claro, no lo ha dicho claro el nombre de la novela. El título era Relatos de On, el resurgir del vacío. Entonces, pues casi que otro ha sido del canal, porque además hoy los vamos a tener pluriempleados. Sí, Sí, Nos eso va a hablar, estará a la orden del día, nos el va a hablar pluriempleo. tanto como autor como investigador. O sea, ¿cómo se nota la investigación en España? ¿Cómo está? Que pluriempleado aquí en el canal este. Que además pagamos con cacahuetes, que tampoco pagamos con más. Oye, Bueno, a mí Manu me prometió un jamón, ¿eh? O sea, que pero conste. vamos a ver, tú leíste, escúchame, leíste la letra pequeña, porque ponía jamón de bellota, asterisco, y luego ponía, puede ser que solo sea la bellota. Cabrón. Y, Es que el tío estudió ADE, es que sabe mucho. Me la ha jugado totalmente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la Asociación Española contra el Cáncer y por qué es importante hacer maratones como este. Y bueno, yo os lanzo la pregunta, quizá Elena quiera hablar un poco de en qué consiste la asociación y por qué, pues eso, que por qué este maratón puede ayudarla y no solo este maratón, sino otras cosas que en principio no te imaginas que tienen que ver con la Asociación Española contra el Cáncer. bueno, pues si me lo permitís, la Asociación Española contra el Cáncer lleva trabajando con pacientes y familiares desde 1963. O sea, dentro de 2 añitos cumplimos 70 años trabajando. Y dirá, bueno, 70 años, sí, 70. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos estado donde no ha estado la seguridad social. Es decir, por ejemplo, en la sede en la que yo trabajo en Málaga es donde se hacían las mamografías las mujeres en Málaga. O sea, el día que quitaron las mamografías en la asociación, porque la seguridad social empezó a hacerlas, nosotras quitamos el despacho de rayos y pusimos una psicóloga. Entonces llevamos 70 años trabajando porque nos vamos renovando continuamente. La asociación tiene 3 pilares fundamentales: los pacientes, la prevención y el tercer pilar, la investigación. Entonces, todo lo que conseguimos para recaudar fondos tiene 2 fines. Uno, apoyar la investigación y otro, todos los servicios que ofrecemos a los pacientes de forma gratuita. Entonces, la maratón, un mercadillo, una donación, un socio, todo al final suma y lo que suma es para que el cáncer algún día desaparezca, que bueno, no se ve que esté cerca, pero en algún momento estará. Y quiero daros un dato. 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida va a desarrollar un tipo de cáncer, algún tipo de cáncer. Entonces, pensad que ya mismo vienen las Navidades y contad cuánta gente estáis comiendo en la mesa y que 1 de cada esas 4 personas puede necesitar en algún momento la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer. Sí, es importante porque yo creo que además todo el mundo lo tenemos en nuestro día a día, que no conocemos a alguien que lo ha padecido o lo padece. Pero que esto me enlaza muy bien con la siguiente pregunta que iba a lanzar, porque es verdad que todo el mundo, pues bueno, más o menos sabemos qué es el cáncer y conocemos a alguien que eso, que lo ha padecido, lo está padeciendo. Pero también quizás nos falta un poco de conocimiento, no digo técnico, pero más concreto de lo que es la enfermedad. Y hombre, aprovechando que estáis aquí los dos, que sabéis bastante del tema, y quizá, pues incluso lanzándole la pregunta a Álvaro, que para eso ha investigado mucho sobre ello, pues que nos expliquéis para alguien, pues, yo qué sé, como dijo Einstein, para explicárselo para mi abuela, que es el cáncer. Vale, si queréis, he preparado una pequeña presentación, ¿vale? De 10 diapositivas. No sé cómo lo queréis hacer, Elena, si quieres que cuente el rollo de las 10 diapositivas y luego hablamos sobre todo, o las podemos ir comentando poco a poco, lo que tú Poco a prefieras. poco. Sí, Vale, porque luego vaya que se nos eche el tiempo encima y se quede sin tocar. vale, perfecto.
Vale, pues voy a compartir pantalla. Espero no destrozar todo. Vale. ¿La veis? Sí. Vale. Bueno, he titulado en esta sección un poco para esta charla, ¿vale? Conociendo a nuestro enemigo, en este caso, que es el cáncer, ¿vale? Entonces, pues enlazando un poco con la pregunta que nos has hecho, ¿vale? Podemos decir que el término cáncer se puede encuadrar como un grupo numeroso, ¿vale? De enfermedades caracterizadas por células anormales, que estas células han sufrido alguna mutación y crecen, se dividen y se diseminan sin control por cualquier parte del cuerpo, ¿vale? Ujú. A ver, pongo el puntero láser, ¿vale? Aquí tengo el esquema de una célula normal, que en nuestro organismo una célula se va dividiendo, se divide en dos y cada una de estas se divide en otras dos. Pero por agentes externos o incluso internos, que luego podemos ver, esta célula puede sufrir un daño celular, ¿vale? Su ADN se daña de alguna manera y esta célula no debería continuar viva. Entonces empiezan unos mecanismos en su interior, la célula es muy inteligente y se da cuenta de que algo va mal en su interior y se desencadena lo que se denomina muerte celular, que comúnmente la gente lo puede conocer como con el término apoptosis, aunque puede haber otros tipos de muertes celulares. Y esta célula pues muere porque tiene ese daño para evitar que vaya proliferando. ¿Qué sucede con una célula cancerígena? Pues una célula cancerígena es una célula que ha sufrido este daño, ha mutado, pero sin embargo ha perdido esa capacidad de identificarse como a sí misma, como que hay algún error y no muere. Entonces se sigue multiplicando sin control, hasta que se forman masas de células, que es lo que conocemos como tumores, ¿vale? Ujú. En este punto ya podemos hablar de que tenemos células cancerígenas y un verdadero tumor, ¿vale? En este punto que se ha generado en el organismo. Entonces, aquí en este esquema, por ejemplo, tenemos células normales, ¿vale? En nuestro organismo, que pueden ser, por ejemplo, células del colon, y aquí que se empieza a formar un tumor de células cancerígenas que van creciendo. ¿Qué pasa? Que estas células puede haber dos situaciones. Una, ese tumor sea canceroso, denominado maligno, o no canceroso, benigno, ¿vale? Todos hemos escuchado que podemos tener tumores benignos, que son estas células anormales que se van acumulando pero que no son perjudiciales. No se diseminan a otros tejidos y cuando se extirpan no suelen volver a crearse o incluso el organismo es capaz de eliminarlo. Pero ¿qué sucede cuando estos tumores comienzan a ser malignos? Cuando estos tumores empiezan a ser malignos, empiezan a crear patologías en el paciente y en algunas situaciones estos tumores, por su cercanía a vasos sanguíneos, o incluso son capaces de obligar al organismo a crear vasos sanguíneos para que lleguen hasta ellos y aportarles nutrientes y puedan seguir creciendo, pues se pueden desprender células, viajar por estos vasos sanguíneos o por el sistema linfático. El sistema linfático es, por así decirlo, las carreteras que tiene nuestro sistema inmune para moverse por el organismo. Entonces las células tumorales emplean estas carreteras para llegar a otros órganos y crear tumores secundarios, lo que se conoce como metástasis, que todos hemos oído seguro hablar de ello. Y en estas situaciones, pues partimos de un tumor en el colon, por ejemplo, y a través de la circulación sanguínea podemos empezar a ver tumores, en este caso en el hígado, ¿vale? Una pregunta, Álvaro. ¿Y Sí. qué hace que un tumor deje de ser benigno y pase a ser maligno? Por lo general, los tumores benignos conviene vigilarlos porque en cualquier momento, por algún cambio en la ubicación del organismo, por algún cambio genético, causas desconocidas que todavía no se han identificado, varía y empieza a ser maligno. Maligno quiere decir que empieza a crecer descontroladamente, es decir, con una rapidez muchísimo mayor que uno benigno, porque uno benigno muchas veces está en un equilibrio en el cual a la vez que empieza a crecer empieza a desaparecer, entonces no crece, ¿vale? Y lo normal es que el organismo lo acabe eliminando.
Y luego lo veremos más adelante, que el organismo tiene sus propios mecanismos para eliminar estas células anormales, y las eliminan, de hecho. Pero se descontrola uno benigno y puede acabar siendo uno maligno. Pero no ocurre con mucha frecuencia, por así decirlo, ¿vale? No sé si queréis comentar algo más, Elena, eh, antes de pasar a hablar un poquito de la estadística en España y en el mundo de los tumores, de los cánceres, vaya. No, que me parece estupendo como lo estás explicando, porque además te dije sencillo, claro, que la gente se puede enterar y lo está explicando de puta madre. Bueno, son las 11 menos cuarto, ¿se puede decir ya puta? Sí. Sí, hemos dicho antes que a las 10:15 ya se podía. Vale, perfecto. Quiero recalcar aquí también que, bueno, estoy hablando de tumores sólidos, ¿vale? De masas sólidas de células. Pero es cierto que también hay tipos de tumores o tipos de cánceres, mejor dicho, que no son sólidos, que son líquidos, por así decirlo, como es el caso de la leucemia. No identificamos estas masas en el organismo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es recurrir a técnicas, ¿vale? Como biomarcadores, análisis de sangre, vaya, para identificar estos cánceres porque no se encuentran ubicados en un punto fijo en el organismo, ¿vale? Entonces, hablando un poco de estadística, que es en lo que también entra también gran parte de la Asociación Española contra el Cáncer. El cáncer es una de las causas principales de mortalidad, sobre todo en los países desarrollados. Y el número de casos diagnosticados de cáncer en España se estima que en el 2020 han sido de unos 277.000, según los datos extraídos de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y aquí vemos una gráfica donde se pueden ver el número de casos mundiales y cómo va aumentando. Estas gráficas, o sea, hay que interpretarlas, ¿vale? Por dos vertientes. Por una parte, es cierto que el número de casos de cánceres está aumentando, ¿vale? Luego veremos qué agentes causan que aumente el número de cánceres en el mundo. Pero también es cierto que gracias a la investigación, incluso a la prevención, ¿vale? Dos de los pilares, ¿no? Como ha comentado Elena, de la Sociedad Española contra el Cáncer, está haciendo que podamos detectar y diagnosticar cánceres de forma más prematura. Eso quiere decir que aunque en 2040 diagnostiquemos esta barbaridad de cánceres, la meta sería que el número de personas o de pacientes que sobreviven al cáncer sea igual al número de diagnosticados. Es decir, que seamos capaces de anticiparnos a la enfermedad y diagnosticarlos en un estadio temprano, ¿vale? Entonces, esta gráfica, por una parte, puede parecer descorazonadora, ¿no? Porque aumenta el número de cánceres, pero es que aumentan el número de cánceres diagnosticados, con lo cual también aumenta la probabilidad de que el paciente sea sanado, ¿vale? Luego quería hablar un poco de uno de los pilares también en los que interviene la Sociedad Española contra el Cáncer, ¿vale? Y la medicina y la investigación en concreto, que es esta gráfica. En esta gráfica podemos ver la mortalidad causada por cánceres o por tumores en hombres y en mujeres, y cómo ha influido la investigación o la detección precoz de los cánceres en esta gráfica. En los hombres es cierto que genéticamente tenemos una predisposición a padecer un mayor número de cánceres y vemos como la mortalidad alcanza un pico en torno a los años 93-94 y que disminuye. ¿Por qué se alcanza este pico y luego va disminuyendo? Bueno, se atribuye a que este pico corresponde con el aumento de la aparición de cánceres causados por el tabaquismo, ¿vale? En años previos a los años 90 se hizo una campaña muy fuerte a favor del tabaco y en los años 90 se empiezan a observar la aparición de estos tumores pulmonares y la que es la causa de la muerte. Entonces, a partir de este año comenzó a hacerse una campaña muy fuerte en contra del tabaquismo y observamos este descenso, ¿vale? En la aparición de cánceres. Una pregunta. Sí. ¿Puede haber también causas relacionadas con el trabajo? Como puede ser que antes pues, no se tenía la prevención que se tiene ahora y pues teníamos asbesto, por supuesto. no había tanta protección contra la radiación como hay ahora. Eso sí, también por descontado. Luego tengo un gráfico también de las causas que lo causan, el cáncer. Y por lo que tú dices, también en concreto en minería, por ejemplo, los mineros
siempre han padecido muchos cánceres pulmonares que nos han diagnosticado hasta ahora porque no se conocían, porque por ejemplo un minero que está en contacto con partículas, con sílice, que la sílice son agujas finitas que se clavan en las células del pulmón, pues generan un cáncer. Entonces, los medios de seguridad en el trabajo, pues obviamente han ayudado mucho todos estos medios de prevención. Y luego en mujeres, quiero recalcar aquí una labor muy importante que ha comentado también Elena, que es el caso de los cánceres de mama. Vemos que no tenemos un perfil que aumenta y disminuye, sino que disminuye muy lentamente. ¿Por qué sucede esto? Por una parte, aquí se observa la gran campaña que se ha hecho a favor de prevenir el cáncer de mama, y por ello hemos conseguido que más del 80% de los cánceres de mama diagnosticados a día de hoy las pacientes sobrevivan, precisamente por hay una pauta continuada, una prevención, un seguimiento. Pero ¿por qué no disminuye drásticamente? Bueno, no hay una disminución drástica del número de muertes, porque aquí lo que estamos viendo en esta cola es este pico del tabaquismo que se atribuye a que las mujeres empezaron más tardíamente en incluirse en el hábito tabáquico, que en concreto a partir de los años 90, que es cuando se empezó la aceptación social de que las mujeres debían de fumar. Entonces aquí vemos las dos vertientes: por una parte cómo se equilibran la prevención del cáncer de mama y por otro lado el hábito tabáquico. Entonces lo que esperamos es que en los próximos años, porque estas estadísticas es muy difícil hacerlas, de que haya una disminución más drástica de estos cánceres. Además, apuntando a lo que estás contando, el cáncer de pulmón es mucho más incidente, no, hay muchos más casos en hombres que en mujeres. Claro, precisamente primero porque los hombres han tendido previamente a fumar más, y también es cierto que nosotros pues deberemos de tener una predisposición genética a desencadenar esos cánceres de pulmón, precisamente porque no nos vamos a meter mucho en este tema porque es muy complejo, pero el organismo tiene muchas vías para intentar eliminar estos cánceres o estas células tumorales, y sí que se ha visto que hay una variedad genética entre hombres y mujeres. Entonces, pues bueno, también eso influye al final. Vale, vamos a pasar a hablar brevemente de cómo afecta al paciente. Esta diapositiva la he querido poner porque sobre todo en pleno siglo XXI tenemos una predisposición a mirar lo que nos pasa en Internet, ¿no? En acudir al doctor Google, ¿vale? Entonces, ¿qué síntomas puede tener un cáncer? Bueno, pues se puede decir que una persona puede tener tantos síntomas como cánceres, es decir, que una persona por tener un cáncer puede tener unos síntomas diferentes a otra persona con el mismo cáncer, ¿vale? Aquí tengo resumidos algunos tipos de síntomas, y lo que quiero recalcar es que son síntomas totalmente inespecíficos, precisamente porque un cáncer no tiene por qué tener unos síntomas idénticos de una persona a otra. Entonces, aquí lo que quiero hacer es recalcar que si yo pongo que si tengo una tos persistente en el doctor Google, seguramente me diga tienes cáncer de pulmón, cuando seguramente lo que tengas puede ser una infección de las vías respiratorias. Lo que quiero hacer hincapié en esta diapositiva es que cuando nosotros tengamos un síntoma que sea persistente, que nos encontramos mal, lo que hay que hacer es intentar acudir a las vías sanitarias, al médico, y que el médico te haga un diagnóstico completo, ¿vale? Primero, por una parte, para evitar la prevención de la aparición de un cáncer en caso de que lo tuvieras, y en segundo lugar, porque muchas veces al acudir a Internet, ¿vale? Al doctor Google, nos podemos llevar unos palos tremendos porque pensamos que tenemos un cáncer cuando en realidad no lo tenemos, ¿vale? Tú le has llamado doctor Google, nosotras en el trabajo le llamamos San Google. Es lo primero que le decimos a alguien que pide cita por teléfono con la psicóloga o con la trabajadora social, que no busque información en San Google, porque se puede llevar un mal rato. O sea, había una señora, y ya me callo, había una señora que se pensaba que se le iba a caer el pelo ya solamente por tener un tumor benigno. Y ya fue Ujú. hablando con ella, oye, pero es que hasta que no te pongan un tipo de tratamiento específico, ay, yo ya me había comprado peluca, no sé qué, ¿ves? O sea, la falta de desinformación, pero buscando Claro. lo que la mano a la cabeza.
Sí. Y el problema es que en Google o en Internet, vaya, encuentras todo lo que quieras encontrar. Entonces es un problema, porque un tumor benigno, por ejemplo, yo qué sé, puedes tener un tumor benigno en la piel, sin más, o en un órgano, y ya está, y el organismo te lo elimina. Pero si tú buscas en Google, seguro que encuentras que ese tumor benigno va a hacer una metástasis, se va a infiltrar en no sé qué órganos. Entonces, bueno, lo mejor es, como tú dices, acudir al médico. Y es que lo mejor es lo mejor que puedes hacer, porque lo peor que puedes hacer es empezar a montarte tus películas y llevarte esos chascos, porque al final eso va a repercutir en tu estado de ánimo y al final el estado de ánimo repercute mucho en el avance de la enfermedad, que luego lo podemos hablar un poquito, es porque seguro que la Sociedad Española contra el Cáncer tiene programas muy buenos para mejorar el estado de ánimo de los pacientes, porque un estado de ánimo bueno aumenta las probabilidades de sobrevivir a cualquier cáncer. Vale, ahora vamos con un poco los agentes que influyen en la aparición del cáncer. Tengo aquí resumidos unos cuantos, aunque podríamos hacer una lista interminable. En todos estos factores que vemos aquí resumidos, el alcohol o la dieta, pues bueno, son factores que nos influyen sobre todo en el primer mundo y que obviamente un consumo muy brusco de alcohol o una dieta mala, rica en grasas, pues pueden favorecer la aparición de un cáncer. Luego hay factores que no podemos controlar, como la genética o la edad. No podemos controlar nuestros genes ni tampoco el hacernos más viejos. Pero lo que sí podemos hacer es hacer una breve prevención o mantener a nuestro médico informado. También hay infecciones por virus, como la hepatitis B o el papiloma humano, que por tenerlas pueden hacer que podamos sufrir la aparición de algún cáncer, las radiaciones ionizantes como el cáncer de piel o sustancias ambientales como pueden ser compuestos químicos o el hábito tabáquico. Aquí en este diagrama he sacado esta publicación para que la quiera consultar. Vemos las causas de aparición de los cánceres y vemos que un 33%, que es muchísimo, se atribuye al hábito tabáquico, un 20% a la obesidad, lo que quiere decir que una persona obesa va a tener más probabilidades de generar un cáncer que una no obesa, y el resto de porcentajes. Entonces, aquí, por ejemplo, en cuanto a obesidad, un poco hablando de mi grupo de investigación, una de las partes que estudiamos es el cáncer de hígado. Aquí vemos una alimentación no saludable, sedentarismo, obesidad o tabaquismo. Como vemos, todos son factores a los cuales estamos expuestos las personas en países desarrollados. Puede favorecer la aparición de que en un hígado totalmente sano entre en una esteatosis, una osteopatitis, que son una alteración del hígado y que no tiene síntomas. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que nuestro hígado está empezando a enfermar. Si no nos damos cuenta, esta situación es reversible. Si nos diéramos cuenta, podemos poner solución a estos hábitos y volver al hígado sano. Pero si no nos damos cuenta y continuamos con estos hábitos no saludables, podemos generar una cirrosis denominada cirrosis no alcohólica, que esta situación el hígado ya está irremediablemente dañado y esta cirrosis desencadena en la aparición de un hepatocarcinoma, un cáncer de hígado. Y aquí es lo que vemos, o lo que le quiero recalcar, es que por estos hábitos no saludables, lo que conseguimos al final es la aparición de un cáncer hepático que tiene por lo general muy mal pronóstico y una detección muy tardía, porque el hígado, por desgracia, cuando empieza a enfermar no nos solemos dar cuenta, entonces no suele haber síntomas. Entonces, factores para prevenir, que esto también entra en la Sociedad Española contra el Cáncer, pues poner remedio a todas las características que pueden promover la aparición de un cáncer, evitar el consumo moderado de alcohol, hacer un consumo de alcohol moderado o no consumir alcohol, hacer una dieta sana y ejercicio, exámenes de detección precoz en caso de que tengamos una predisposición genética o un aumento de la edad, la vacunación, también promover la vacunación de esas enfermedades causadas por virus, evitar una exposición excesiva al sol o protegernos de las sustancias, como bien habéis dicho, en el trabajo cada vez hay medidas de seguridad cada vez más avanzadas, o evitar el hábito tabáquico. No sé si queréis comentar algo de esto hasta ahora. No, yo no tengo nada que aportar a lo que tú has dicho. No sé si Elena.
Yo con lo del tema del tabaco, que es al final el factor más grande, nosotros este año en la campaña de prevención por el cáncer de pulmón, lo que estuvimos contando, el estudio que hicimos hace poco, de que con el tema del COVID, de que no se puede fumar, que todo el mundo fuma en las puertas de los bares o en las terrazas, todo ese tabaco genera nubes alrededor de la zona en la que tú pasas y aunque yo, por ejemplo, yo no soy fumadora, pero si paso por esa zona del restaurante paso a ser una fumadora en tercera persona porque me estoy llevando el humo que ha dejado otra anterior. Entonces al final dice, no, si yo nunca he fumado y tengo un cáncer de pulmón, bueno, pues que a lo mejor ha sido aparte de fumadora en tercera persona, fumadora pasiva porque has tenido padre, pareja o lo que sea que haya fumado más de la cuenta. Entonces el cáncer de pulmón no solo se previene no fumando tú, sino separándote de esas personas que a lo largo del día fuman al lado tuya. Yo recuerdo, bueno, durante el máster yo soy físico nuclear y durante el máster vimos cómo afectaba la radiación al cáncer y con eso vimos una estadística parecida a la que hemos visto antes y vimos que ser pareja de un fumador era una de las causas más probables para tener cáncer de pulmón, no solo ser fumador. Sí. De hecho, un problema que hay con el tabaquismo es que tú, si has estado fumando 10 años y has dejado luego de fumar, eso no quiere decir que no vayas a generar un cáncer de pulmón, porque tus pulmones, tus células pulmonares ya han sido dañadas. Entonces, lo que tienes que hacer es campaña de prevención y pues seguir precisamente pues un seguimiento, ¿vale? Entonces, una vez que has dañado tus células pulmonares, tienes que hacer ese seguimiento. Por eso todas estas campañas, ¿no? Vale, bueno, ¿y por qué se produce este fenómeno? Ya para ir terminando, pues nuestras células, todos sabemos lo que es el ADN a día de hoy, yo creo, que es la información genética que tienen todas nuestras células. Pues el ADN cuando se expone a todas estas sustancias dañinas, ¿vale? Puede sufrir daños. Entonces, cuando nosotros sufrimos daños en el ADN, la célula va a reaccionar y va a intentar repararlo, ¿vale? Va a activar unos mecanismos de reparación del ADN para intentar repararse a sí misma. Si la célula entiende que ese daño es irreversible o que no consigue repararlo, por más que lo intenta, va a desencadenar esa muerte celular. Va a decir, vale, no estoy bien, no me puedo arreglar, mejor que me muera porque si no la voy a liar parda. Y también, por otro lado, nuestro sistema inmune es capaz de detectar esas células dañadas y entrar en acción. Es decir, va a detectar una célula que esté dañada y va a decir, vale, esta célula es peligrosa para el organismo. Nos deshacemos de ella antes de que empiece a causar más daños. Pero ¿qué pasa si estos mecanismos fallan? Cuando el ADN se daña, entran en juego estos mecanismos de reparación, pero si no logran reparar el daño, ese daño en el ADN va a empezar a desencadenar alteraciones en el ciclo celular, la célula va a empezar a dividirse, el sistema inmune falla y no reconoce a la célula en particular y no la puede eliminar, y la célula anormal va a continuar multiplicándose sin tener ningún obstáculo. Entonces es cuando ya aparece el cáncer, ¿vale? Entonces todo esto es el proceso mediante el cual a partir de una célula sana en nuestro organismo pasa a una célula tumoral y comienza a aparecer un cáncer, ¿vale? Y ya por último, la última diapositiva que es en torno al tratamiento, ¿vale? Una vez que tienes un tumor o un cáncer, el primer paso que van a optar los médicos, si es posible, es cirugía. Te van a intentar extirpar el tumor, siempre que sea por una parte posible, porque hay veces que es inaccesible por la ubicación y que sea pues satisfactorio. Una vez retirado el tumor, si es un tumor sólido, por lo general es muy difícil eliminar todas las células tumorales. Siempre nos va a quedar la duda de si quedan algunas. Entonces se recurren a otras terapias como es la radioterapia, como es el caso en cáncer de próstata o de mama, que es muy recurrida, que se basa en irradiar con luz dañina, con un haz, a esas células tumorales para eliminarlas. ¿Qué problemas hay? Pues que, hombre, es muy difícil identificar o separar con un haz células dañinas o sea, células tumorales de no tumorales. Entonces, por lo general se dañan los tejidos adyacentes.
Por otro lado, tenemos la quimioterapia, que quizá es la más conocida, que se basa en la administración de sustancias químicas que sean capaces de matar a esas células tumorales. Aquí lo que quiero hacer hincapié un poco, un paréntesis en que la quimioterapia es quizá la terapia más estudiada hasta la fecha, porque lo más sencillo sería administrar una pastilla, un fármaco a un paciente y que se eliminaran las células cancerígenas. Pero ¿qué sucede? Muchas veces la quimioterapia falla. ¿Por qué? Porque una célula tumoral procede de una célula sana y es muy difícil diferenciar la una de la otra. Entonces, el fármaco no es inteligente, o sea, el fármaco va a actuar y muchas veces lo que hace es daña las células sanas también. Entonces aparecen esos famosos efectos secundarios que a veces incluso deterioran el estado del paciente. ¿Y por qué lo deterioran? Porque los cánceres evolucionan muy rápidamente, o sea, no hay otra forma de llamarlo, son células cabronas que mutan y se vuelven resistentes a los fármacos. Esto lo podemos ver un poco más en detalle en la charla de las 3. Entonces, estas células tumorales se vuelven totalmente inocuas al efecto de la quimioterapia y lo que hace la quimioterapia es dañar a las células sanas y el cáncer sigue progresando. Y por último tenemos la inmunoterapia, que es quizá la esperanza y donde se está poniendo más recursos, sobre todo en los últimos años, que es ni más ni menos que decirle al sistema inmune, estos son células tumorales, os vamos a enseñar a eliminarlas. Entonces, es nuestro sistema inmune el que se va a encargar de eliminar las células tumorales. Esta sería quizá la terapia con más ventajas porque es nuestro propio organismo el que las va a identificar y las va a eliminar. Entonces, no habría tantos efectos secundarios porque es eso, nuestro propio sistema inmune el que va a decir, vale, estas son células cancerígenas, las eliminamos, ¿vale? Y esto sería todo lo que había preparado para esta charla, así que no sé si nos queda algún minutito, si queréis hablar algo o comentar alguna cosilla. Pues mira, es ya la hora para dejar hablar a las chicas, pero como luego vamos a volver a las 3 a hablar de este tema, pues cualquier pregunta que haya surgido la podemos plantear ahí, si os parece bien. Sí. Álvaro, de verdad, me ha encantado. Muchas gracias, sí, porque... Fan tuya. A ver, es que hacer divulgación científica de una cosa que además asusta a la gente, porque como mentira, asusta a la gente, no es fácil. Así que te lo agradecemos mucho que lo hayáis hecho A de una forma vosotros. más amena. A vosotros. Y nada, Elena, corre que te esperan. Voy. Hasta luego. Muchas gracias, Álvaro. Nos vemos a las 3. Nos vemos a las 3, gracias.